Bien, entonces debes de estar ya en la primera diapositiva. Bueno, antes que nada, nuevamente es presentarme. Yo soy la bióloga Vanessa, de aquí de Perú. En mi experiencia trabajo en laboratorios de biología molecular, donde básicamente me encargo de lo que es el diagnóstico de enfermedades, así como agentes en diferentes muestras que pueden ser de alimentos, como pueden ser de bichos, para investigaciones, como para certificación. Básicamente mi experiencia radica en lo que es el trabajo en diagnóstico, en investigación y en laboratorios de biología molecular. Bueno, es por eso que, bueno, antes que nada, con las que lograron conectarse, nuevamente saludarles por el Día de la Madre. En la mayoría de los países de Latinoamérica se celebran, algunos no. El día de hoy al menos, sé que en otros días, en otros países se celebra el Día de Madre en otras fechas, como en Panamá, si mal no recuerdo, que es el 8 de diciembre, pero bueno, con las que hoy día celebraron el Día de la Madre, mandarles un saludo y que hayan pasado un día bonito. Y bueno, en la primera diapositiva de la introducción a la citología, espero que se encuentren todas ahí y bueno, quiero dar inicio ya al curso de biología. Vamos a tener que, bueno, el día de hoy vamos a dar inicio al curso de biología introduciéndonos en lo que es el conocimiento de la célula. Y bueno, ustedes, más que nada, que son estudiantes o trabajadoras en el campo de la estética, deben de conocer y deben de dominar las funciones de la célula, ya que a este nivel puede que se presenten ciertas patologías y ustedes deben encontrarse en la capacidad de comprender y reconocer cuando se encuentren en un escenario de este tipo, en un escenario en el que encuentren alguna patología. Pero para que puedan llegar a ese nivel, pues es necesario que ustedes conozcan también internamente por qué se producen estas enfermedades, y para eso es importante que conozcan cuál es la función de la célula, de sus partes, dónde se encuentra, qué función cumplen en los seres vivos. Eso es necesario que estudiemos lo que es la citología, que como su nombre lo dice, pues es el estudio de la célula. En la siguiente diapositiva van a poder ver un video, básicamente para que vean cómo es que algunas células trabajan. Si le ponen play van a poder ver cómo es que un glóbulo rojo, que es el más grande, busca atrapar esa bacteria, que es ese bichito negro que intenta escapársele. Y bueno, sucede pues que las células son los elementos constitutivos de la vida. ¿Y cómo es que empiezan a estudiarse? ¿Cómo es que empiezan a conocerse estas células? Es recién a partir de la invención del microscopio en que los biólogos y los investigadores empezaron a conocer un poco más sobre los secretos de las células. Bueno, durante los primeros años fue bastante lento, pero cuando ya se logran hacer mejoras en la óptica y unido a la microscopía electrónica, es que la célula empieza a develar con mayor claridad cuáles eran sus secretos. O sea, con mayor claridad se empezó a conocer con mayor claridad los secretos de la célula. Y bueno, esto permitió que se pueda entender que podría decirse que las células son como una especie de fábrica química, que es bastante compleja, pero muy organizada. Y con el pasar de los años se pudo conocer con más detalle cuáles eran sus funciones y cuáles eran sus partes. Y se logró determinar que existen de dos tipos. En la siguiente diapositiva, por favor pasen a la siguiente diapositiva. Es necesario que ustedes conozcan cómo es, a partir de cuándo o cómo es que se da esta teoría celular, ¿no? Vamos a hacer un resumen muy general, ¿no? Para que entiendan cómo es que la diapositiva se llama Introducción a la citología, para los que recién se están conectando, por favor. Y bueno, ¿cuándo es que empieza la teoría celular? No, la teoría celular empieza en el siglo XIX, en el que dos científicos alemanes, que son el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann,
dan por primera vez señal de que los cuerpos de las plantas y de los animales están compuestos por células y productos celulares. Pero años después, bueno, esto es lo que da origen a lo que es la teoría celular. Y años después, Rudolf Virchow amplió esta teoría celular afirmando que todas las células provienen de una preexistente. Es decir, no solamente estamos formados por células, sino que estas células provienen de una anterior, sino que vienen de una progenitora preexistente o de una célula preexistente. Con esto se destierra la creencia que también estaba en esa época, en la que sugerían de que las células provenían por generación espontánea, es decir, que se producían a partir de un material inanimado. Y bueno, estos postulados hasta el día de hoy son usados. Entonces se podría resumir que todos los seres vivos estamos formados por células y productos celulares, que las funciones de un ser vivo son el resultado de la interacción de las células que lo componen, que todas las células pueden tener origen en una célula progenitora y que todas las células tienen la información hereditaria de los organismos del cual forman parte. Y esa información va a pasar a una célula, de una célula progenitora a una célula hija. Bien, pasen a la siguiente diapositiva. Entonces, en esa diapositiva lo que intento es ubicarlas en el espacio-tiempo. Bueno, conociendo ya cómo es que cómo que se empieza a conocer la célula, ¿no? Ahora lo que intento es que se ubiquen en el espacio a qué nivel se encuentran las células, cosa que es en realidad una pregunta de colegio, ¿no? Como sabemos, pues la organización de los seres vivos parte con los átomos, que son las unidades más pequeñas. Aún así hay una unidad más pequeña, pero que apartamos nada más con los átomos, que al juntarse con otros átomos van a formar moléculas. Y la unión de estas moléculas, una de las cosas que va a formar es el ADN, es un ácido nucleico, el cual se alberga en una organela, que en este caso se llama mitocondria. Ahí en el tercer dibujo hace referencia a una organela celular, que es la mitocondria, o incluso puede ser el núcleo, porque son las dos organelas que tienen ácidos nucleicos, y estas dos organelas están dentro de las células, las cuales a su vez van a formar tejidos. Estas van a formar, la unión de las células van a formar tejidos, la unión de varios tejidos van a formar órganos, la unión de varios órganos van a formar un sistema, y finalmente este sistema va a estar dentro de los individuos o de los organismos pluricelulares. Entonces, lo que sucede es que de aquí en adelante vamos a ir desde lo más pequeño a lo más grande, a lo más amplio. Entonces, nos estamos ubicando a nivel de las células, que vendría a ser pues las células son aquellas que en conjunto van a formar un tejido. Ahora, como saben, hay dos tipos de células. Hay células vegetales y hay células animales. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a conocer un poco de las similitudes, las cosas generales entre dos grandes tipos de células, que son las eucariotas y las procariotas. Como sabemos, todas las células tienen principalmente tres funciones vitales, que es la nutrición, la relación y la reproducción. Y para el estudio de estas funciones es necesario conocer su estructura, ¿no es cierto? Ahora, de forma general, todas las células están divididas en varios compartimientos funcionales, tanto las eucariotas como las procariotas. Ambas tienen vida propia, inician su vida con un núcleo que contiene un ADN, tienen una membrana celular que es una bicapa lipídica, que la veremos hoy día también en la segunda parte de la clase. Ambas tienen un citoplasma y también ambas van a tener un ribosoma, bueno, va a tener varios ribosomas, un retículo endoplasmático liso, un retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi, va a tener lisosomas, van a tener mitocondrias y un citoesqueleto que vendría a ser el citoplasma, que es donde nadan todas estas organelas. En la siguiente diapositiva vamos a ver con más claridad dónde es que se encuentran todas estas organelas, ¿no? Vemos que lo principal es el núcleo y un nucleolo, que es esa bola morada, que está representada con esa bola morada, la bola amarilla, que representa un nucleolo, que es aún una unidad un poco más pequeña, más interna, que es donde finalmente se encuentra el ADN o el material genético. Bien,
Aparte de eso, también podemos reconocer el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, un citoesqueleto. Entonces está señalado dónde es que se encuentran cada una de estas organelas. Vamos a encontrarnos vamos a ver lisosomas, que más adelante veremos qué función cumplen, un aparato de Golgi, mitocondrias, que, bueno, eso es un dato adicional. Por la línea materna, todas heredamos una información única. ¿Y qué pasa? Que las mitocondrias son aquellas organelas que tienen un ADN diferente que se encuentra en el núcleo. Entonces, toda la herencia materna, que nada más por línea materna, valga la redundancia, se hereda, es por el ADN que viene contenido en las mitocondrias. Bien, aparte de las mitocondrias, vamos a encontrarnos que ambas células van a tener un citoplasma, van a tener peroxisomas, ribosomas, y bueno, vemos que ahora en el caso de las células vegetales, que están a la derecha, vamos a ver que tienen, a diferencia de las células animales, cloroplasto, una pared celular, una vacuola bastante amplia, a diferencia de la vacuola de las vacuolas que presentan en las células animales, que son bastante más pequeñas, y tienen centriolo. Otra diferencia es que la célula animal presentan centriolos. Entonces, para conocer con más claridad cuáles son las diferencias, vayamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a mostrar las diferencias de cada una de estas. Por ejemplo, en el caso de las eucariotas presentan una membrana celular simple, que lo único que su única función va a ser separarla del medio externo. Por el contrario, las células procariotas presentan una membrana celulósica o una pared celular rígida, que va a contener celulosa, que es lo que le da la rigidez a las células vegetales. Ahora, otra diferencia es que las eucariotas presentan plastidios, no presentan plastidios, a diferencia de las células vegetales que sí le presentan. Un ejemplo de los plastidios o plastos, que también se llaman plastos, son los cloroplastos, que se van a encargar de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, de agua, de luz, y van a permitir lo que es la fotosíntesis. Como sabemos, nosotros no hacemos fotosíntesis, y en eso nos diferencia la presencia de los cloroplastos que tienen las células vegetales. Y también eso hace que sean individuos autótrofos, es decir, que produzcan su propio alimento. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos heterótrofos, porque somos seres animales, presentamos células eucariotas. Otra diferencia es que las eucariotas presentan centrosoma, mientras que las procariotas no presentan. Y los centrosomas, ¿qué función tienen en las células? Son básicamente, su función principal es la del movimiento. Y una de sus funciones más importantes es que van a ayudar en la división celular, en el que los centrosomas, que son unas partículas que también lo veremos en otra clase, se van a colocar a los lados de la célula, a los dos polos de una célula, y van a empezar a cambiar de forma con la finalidad de hacer de que estas células, de lo que es una, empieza a dividirse y formar dos células hijas. Una cosa similar, pero no con la presencia del centrosoma, hacen las células vegetales. Entonces, en el caso de ellas presentan un casquete polar. Bien, otra diferencia es que las células eucariotas presentan lisosomas, mientras que las procariotas no presentan lisosomas. La siguiente diferencia es que carecen de casquete polar, que como les expliqué, es porque las células eucariotas presentan centrosomas. Y bueno, cosa que es más claro, otra diferencia que es una de las más claras es que las células eucariotas no van a hacer fotosíntesis, mientras que las procariotas sí lo van a hacer, ¿no? Porque ellas son las encargadas de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono. Por eso dicen de que las plantas purifican el ambiente, porque tienen la capacidad de desdoblar el dióxido de carbono debido a que presentan cloroplastos. Bien, y bueno, una siguiente diferencia es que nosotros somos heterótrofos, no producimos nuestro alimento, mientras que las plantas o aquellos individuos que presenten células procariotas sí producen su propio alimento, por eso que son células cuya nutrición es autótrofa. Bien, con estas primeras diapositivas, en la siguiente diapositiva van a ver cómo es la diferencia en las células de las células animales de las células vegetales. En el lado izquierdo vamos a ver que las células animales, las eucariotas, son más redondeadas, mientras que en el caso de las células vegetales estas son un poco más cuadradas, ¿no? Y las paredes son un poco más gruesas. Efectivamente, como vimos en
en las diferencias, las células vegetales van a tener una pared celular que van a contener celulosa, que es lo que le va a dar la rigidez a estas células, y por eso que la vemos un poco más rígida, un poco más dura, un poco más formada a esa célula vegetal. Bueno, ya terminamos la primera vez de diapositivas. Por favor, les solicitaría que confirmen si es que llegaron a entender, o bueno, básicamente si concretaron este primer grupo de diapositivas, porque quiero pasar a la siguiente, que ya vendría a ser lo que es netamente la membrana celular, que es un poco más extensa, y necesito que hayan llegado hasta este nivel conmigo. Bien, entonces estamos listas para pasar al segundo grupo de diapositivas, que es un poco más compleja, pero vamos a concretarlas. Entren ahora en las diapositivas que se llaman membrana celular, la diapositiva cuyo nombre es membrana celular. Les pediría que por favor, cuando encuentren videos, que yo les voy a ir mencionando cuáles son los videos, dejen en mute, o sea, pongan el volumen mínimo a esos videos, porque básicamente lo que he querido al colocar estos videos es que vayan acorde con la clase. Entonces voy a ir señalando ciertas cosas en ese video, incluso los voy a ir mencionando en tal minuto para hacerles referencia a lo que quiero explicarles. Entonces, pongámonos todas en la primera diapositiva, ¿no? A ver, también voy a abrir la mía. Muy bien. La membrana celular o la membrana plasmática es una membrana continua que va a rodear la célula y que le confiere la individualidad. Lo que le va a permitir es la separación entre células, y su aparición fue un paso crucial en el origen de las primeras formas de vida, ya que sin ella iba a ser imposible la existencia de las células. Todas las membranas biológicas, ya sea las células vegetales como las células animales, tienen una estructura general, es decir, están conformadas por una bicapa lipídica en la que van a estar incluidas proteínas y glúcidos, que lo vamos a ver con mayor detenimiento en las siguientes diapositivas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Si es que yo hago un corte de un tejido, ¿no?, voy a poder ver cómo es que se encuentran estas células, haciendo uso de un microscopio invertido tal vez, en una placa PET con una tensión específica. Voy a conseguir ver estas células, y vamos a ver que estas están delimitadas por en la primera gráfica, en la de la esquina inferior izquierda, van a ver que hay una serie de círculos. En el centro algunas van a tener como unas coloraciones bastante más rosáceas, que es el material celular, pero alrededor de ellas están delimitadas por una especie de línea blanca. Eso es netamente producto de la tensión que se ha utilizado para tomar esta foto, pero esas líneas blancas hacen referencia a la membrana celular, que si las ampliamos vamos a ver aquí como se ve en la ampliación en color verde, en la que vamos a ver una línea en el centro, porque esa vendría a ser la membrana celular, lo azul o lo celeste vendría a ser el material interno de la celular, y lo verde es lo que está fuera de la célula. Y si aún hacemos un mayor aumento, vamos a ver lo que se ve en el círculo negro. Ahora, la membrana plasmática o las membranas celulares son bastante delgadas, pueden llegar a medir de 7 a 10 nanómetros de grosor. Es por eso que por el microscopio óptico no se pueden detectar estas. Es necesario que se haga uso de un microscopio electrónico. Muy bien. Solo pueden ser observadas mediante un microscopio electrónico. Otra de las funciones que van a tener las células va a ser el transporte, la comunicación, el reconocimiento y la adhesión celular, ¿no es cierto? Entonces las membranas se van a caracterizar por presentar una estructura dinámica y cuya principal característica es la fluidez, que es una de las cosas más importantes que presentan las membranas. Esta fluidez va a depender de la temperatura, cuando nos encontremos en un ecosistema en el que hay mayor temperatura, esta fluidez va a aumentar. También va a depender de la naturaleza de los lípidos que se encuentren en esta membrana. No todas las células son iguales. En ciertas partes de nuestro cuerpo vamos a necesitar que haya mayor contenido de proteínas o
o de calorías. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un medio en el que nos encontramos con lípidos insaturados y de cadena corta, la fluidez va a ser mayor. Por el contrario, si nos encontramos en una célula cuya membrana presenta mayor contenido de colesterol, esto le va a dar más dureza a esa membrana y va a reducir la fluidez. Entonces, las diferentes células van a tener diferentes tipos de membrana. Es decir, la estructura general, que es una bicapa lipídica, que lo veremos con mayor detenimiento en las siguientes diapositivas, es lo que vamos a encontrar en todas las células. Pero el contenido de proteínas que estén incrustadas en esta membrana es lo que va a variar y las va a diferenciar y va a hacer de que una célula tenga una membrana más rígida o que esté menos rígida, que la fluidez de esa membrana sea mayor o que sea menor. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos un video. Y en este video vamos a ver un acercamiento de esta membrana, un acercamiento a la membrana. Por favor, bajen el volumen. Y vamos a ver, sí, ahí, párenlo en el minuto 003. Si se dan cuenta, esta bicapa lipídica está clara aquí. Esas dos bolitas a los dos extremos de esas dos bolitas nosotros vemos como una especie de diente o de una muela, como dos bolitos, una bolita que tiene dos patitas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Es una bolita con dos patitas invertidas. Entonces podemos ver que esa bolita con dos patitas vendría a ser un lípido. Entonces por eso se dice que la membrana está formada por una bicapa lipídica. Son dos capas que forman una membrana, ¿no? Cada bolita con sus dos patitas vendrían a ser un lípido. Toda membrana, tanto que fuese interna como externa de la célula, tiene esa estructura. Entonces, si continuamos reproduciendo, vamos a ver, bueno, acá más básicamente para que vean cómo es que no se desarma esta célula, no se desarma del todo esta membrana, ¿no? Otra de las funciones que, si ya lograron terminar el video, otra de las funciones que tiene la célula está relacionada con el transporte, la comunicación, el reconocimiento y la adhesión celular, como lo habíamos indicado. Bien, y esta membrana se va a caracterizar porque presenta una estructura dinámica, ¿no? Y bueno, la fluidez, como les reitero, es lo que le va a dar lo que lo caracteriza. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver como una especie de foto, como si hubiésemos hecho una foto de esta membrana y vamos a ver qué cosas es lo que tiene esa membrana finalmente. Entonces, en la siguiente diapositiva ustedes van a poder ver nuestra bicapa lipídica y vamos a ver que estas estructuras azules son las proteínas que normalmente tienen todas las células, ¿no? Vamos a encontrar algunas que tienen una especie de canal, otras que van a estar solamente en uno de los extremos. Vamos a encontrarnos, si logran ver, hay algunas especies de colitas, ¿no? Que son unas bolitas verdes, otras de color medio amarillento, cremoso, ¿no? Medio cremita, que vendría a ser una molécula de colesterol, que es un tipo de lípido. Vamos a encontrarnos, estas azules son proteínas, vamos a encontrarnos con proteínas periféricas, con proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la membrana. Vamos a encontrarnos con colesterol, que también es otro tipo de lípido. Vamos a encontrarnos con glicolípidos. Y bueno, básicamente son esos los componentes principales que tiene toda membrana. En conclusión, las principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, que pueden ser fosfolípidos o colesterol. Vamos a encontrarnos también con proteínas y también algunos carbohidratos que se van a unir a estos lípidos o proteínas. Bueno, en algunos casos se van a unir a los lípidos, otras veces se va a unir a las proteínas. Muy bien, entonces empecemos a ahondar más en lo que son los lípidos, iremos poco a poco. Ahora, pasen a la siguiente diapositiva. Y acá se ha hecho, acá lo que se puede ver es cómo es que han separado esta bicapa lipídica, la han separado en dos partes, ¿no? Una parte superior y una parte interna.
La parte superior es la que está en contacto con la célula, con el exterior de la célula, y la parte inferior está conectado con la parte interna de la célula. Que tengamos en cuenta que dentro de la célula también hay agua. Pero dentro de estas dos capas, que ahí las vemos medio que se separan, no hay ningún contenido de agua. Y ahora vamos a ver por qué. En la mayoría de las células eucariotas nos vamos a encontrar que existen tres tipos de lípidos. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Y todos estos tres lípidos van a tener la característica de ser anfipáticos, es decir, que tienen una región que es hidrofóbica y una región hidrofílica. Esas bolitas anaranjadas vendrían a ser la parte hidrofílica, es decir, que pueden estar en contacto con el agua y no se van a repeler, mientras que la región interna, que son esas dos patitas que vimos al inicio en el video, son la parte hidrofóbica, porque tienen mayor contenido de grasas, no pueden estar en contacto con el agua, se disuelven. No pueden estar en contacto con el agua. Entonces, normalmente cuando medio que se desarma esa membrana, nuevamente empiezan, por polaridad, empiezan a regresar a su forma. Puede ser que por algún movimiento resulta que se separan, pero nuevamente terminan estar hacia afuera, las bolitas hacia afuera de la célula, la región interna de esta bolita hacia adentro de las células, pero nunca van a poder estar así. Nunca vamos a poder encontrar dos así, ¿no? En la que las colitas van a estar contactadas con el agua. No, siempre vamos a encontrar que están así, porque estas regiones del lípido se repelen hacia el agua, porque son polares. Es decir, tienen un doble comportamiento. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrarnos con una bicapa lipídica. Ahora, el 98% de los lípidos que presentan las membranas celulares son anfipáticas, es decir, como les reitero, que tienen un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Los más abundantes son los fosfolípidos y los esfingolípidos, que se encuentran en todas las células, y bueno, luego le van a seguir los glucolípidos y en último lugar el contenido de colesterol que hay en la célula. Entonces, conozcamos un poco sobre los fosfolípidos. Los fosfolípidos, que son esas bolitas con sus dos palitos, ¿no? Aquí ya están un poco más claras. Son estructuras que van a estar divididas en dos partes, una cabeza y otra que son sus dos colas polares. La cabeza es una cabeza polar, bien, ahora, y las dos colas, ¿no es cierto? Ahora, la cabeza del fosfolípido es de naturaleza hidrofílica y se encuentra formada por una molécula que es la fosfatidilcolina, que posee una pequeña molécula aún, que es la colina, que está unida a un grupo fosfato. Entonces, la cabeza es la parte hidrofílica, va a unirse con la parte interna, que si se dan cuenta hay, ¿no?, hay una molécula roja, que es el grupo fosfato, que es por el que se va a unir esta cabeza del lípido con sus dos colas, con sus dos patitas, que vendría a ser la región hidrofóbica. Esta otra región del fosfolípido se encuentra formada por dos cadenas de ácidos grasos y que van a ser representadas como patas, digamos, llamémosle patitas, así, ¿no?, de forma práctica. Esta región es de naturaleza lipídica, es decir, grasa, es de alto contenido de grasa. Ahora, esta capacidad que poseen las cabezas para disolverse se debe a que su totalidad o parcialmente toda esa cabeza, sus átomos están desprovistos de cargas, esos son apolares. La parte de las cabezas no son polares y las partes de las patitas son polares. Entonces eso hace que se repele contra el agua y por eso que siempre las patitas van a estar unidas, las cabezas hacia los extremos y las patitas unidas. Bueno, entonces, como estamos quedando, las cabezas son no polares, las cabecitas son no polares y las colitas son polares. Les hago referencia porque más adelante van a ver que sucede lo contrario en otro lípido, sin embargo van a estar junto a estos lípidos. Pero bueno, esos son los fosfolípidos. Y vemos, si regresamos a la diapositiva anterior, la mayor cantidad de, bueno, la membrana en un 98%, casi el 100% está formado por este tipo de lípidos que son los fosfolípidos. Ahora, estos fosfolípidos van a tener movimientos, no son estáticos. O sea, la membrana celular
tiene la capacidad de ser, tiene una estructura elástica, ya que sus componentes van a poder moverse. Y esto le va a proporcionar la fluidez. Ahora, ¿qué movimientos es que hacen estos fosfolípidos? Vamos a encontrar que van a hacer un movimiento de rotación en la que el fosfolípido va a girar en su mismo eje. Cada fosfolípido va a girar de esta manera, en torno a su propio eje. Y es responsable de los otros movimientos. Ahora, también vamos a encontrar que hay un tipo de movimiento que es de difusión lateral, ¿no? En la que la membrana, o sea, si esta es toda la capa y está formada por fosfolípidos, estos fosfolípidos van a poder viajar por la diferente extensión de esta membrana celular. No es que se quedan ahí estables, sino que se pueden mover. Las demás se van a quedar acá, algunos se van a poder mover, otros van a quedarse ahí y otros van a moverse en otro momento, ¿no? Que es el movimiento por difusión lateral, en el que las moléculas se van a difundir de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente que tienen estos fosfolípidos. Y un siguiente movimiento es el flip-flop, en la que, pues, como les dije que es una bicapa lipídica, el fosfolípido que está arriba va a cambiarse de lugar y puede venir a donde está el de abajo. No necesariamente este va a subir, pero normalmente sucede pues que cambian de lugar. Hay veces en la que solamente baja, pero normalmente cambian de lugar, ¿no? Es el movimiento de las moléculas lipídicas. Es el movimiento de las moléculas lipídicas de una monocapa a la otra, gracias a la enzima llamada flipasa. Es un movimiento que no es muy común. ¿Por qué? Porque este tipo de movimiento genera un gasto de energía. Y bueno, un siguiente movimiento es el de flexión, en la que los movimientos producidos por las colas hidrofóbicas, es decir, así, estas dos colitas, ¿no es cierto? Que tenemos nuestra bolita del fosfolípido y sus dos colitas, estas van a cambiar de esta manera. Entonces, básicamente los fosfolípidos van a tener 4 tipos de movimientos: de rotación, de difusión lateral, flip-flop y de flexión. Ahora, pasemos a conocer otro tipo de lípido, que son los glicolípidos o los glucolípidos, que son estructuras similares a los fosfolípidos, solamente que estas van a presentar un carbohidrato asociado. Su función es proteger a la membrana contra los cambios drásticos en las condiciones de su entorno, ya sea por un cambio de pH o algunas enzimas de degradación. Participan en los fenómenos de reconocimiento celular al comportarse como receptores de moléculas extracelulares. Entonces, como estas van a estar, esta es nuestra capa, bicapa lipídica, y vemos que ahí está incrustado este glucolípido, que es este medio color verdoso, ¿no? Ahora, hay algunas enfermedades que están asociadas con la presencia o ausencia de estos glucolípidos, como puede ser la enfermedad de Gaucher o del Tay-Sachs. En el caso de la enfermedad de Gaucher, lo que sucede es de que da lugar, sucede cuando la beta-lactosa se localiza, se presenta cuando en lugar de beta-galactosa se va a encontrar una glucosa. Y esto va a generar que se genere un mayor contenido de grasas en determinados órganos, como por ejemplo en los huesos, en el vaso, en riñones, en ganglios linfáticos, tal vez sucede en la médula ósea. Y otro tipo de enfermedad es aquella en la que no se da el fraccionamiento de este glucolípido. ¿Por qué? Porque se va a carecer de una enzima llamada exosaminidasa. Y esto va a causar de que los tejidos celulares oculares y cerebrales estén acumulados por esfingolípidos, debido a que no se va a poder generar el desdoble de este glucolípido. Y lo que sucede físicamente, ¿no? Lo que sucede a la vista es que los niños máximo llegan a los 5 años y mueren. Entonces, esto es debido a que está asociado es una enfermedad asociada a la ausencia de los glucolípidos, al desdoblamiento de estos glucolípidos, básicamente. Bien, otro tipo de lípidos es el colesterol. El colesterol también está incrustado, así como en el caso de los glucolípidos. Entonces, esto es un tipo de lípido esteroide que está conformado químicamente por 4 anillos de carbono. Se va a distinguir porque esta va a presentar una cabeza polar constituida por un grupo de hidroxilo y una cola o porción no polar formada por anillos. Entonces, si ustedes ven la cabeza, que es una cabeza polar, ¿no?
está constituida, ven esa bolita más pequeñita, entonces no es que esté incrustado, es que está hacia afuera. Es como si, acá nosotros lo vemos medio incrustado, pero en realidad es que está hacia afuera. Como pudimos ver en el primer video, había como una especie de ramitas que salían de la membrana. Uno de esos es el colesterol. Si pueden regresar a la diapositiva, a ver, vayamos a la diapositiva número 4 y ubiquemos un colesterol. Ahí está incrustado, pero está hacia afuera muchas veces. Bien. Ahora, las proteínas. Ahora, ya hemos visto que uno de los componentes han sido los lípidos. Ahora, otro componente son las proteínas. Y dentro de las proteínas también nos vamos a encontrar ante una variedad de proteínas. Ahora, las proteínas son el segundo componente principal de toda membrana y van a existir dos categorías principales, las integrales y las periféricas. Acá nos estamos encontrando en esta gráfica con dos integrales, ¿ya? Es solamente que una va a presentar, es una proteína transmembrana, que vamos a ver cuáles son, en la que solamente un solo dominio se introduce y en otra proteína, en la proteína de la derecha vamos a ver que tiene 3 dominios o segmentos que se van a introducir, pero son una sola proteína. Entonces, esas vendrían a ser las proteínas dentro del órgano. Esas son las proteínas. Ahora vamos a conocer una por una. Las proteínas integrales son aquellas que, como les digo, van a atravesar toda la membrana. Normalmente van a atravesar, o puede ser que lleguen, estén incrustadas nada más. Ahora, obviamente este tipo de proteínas van a tener una región hidrofóbica y una región hidrofílica para poder atravesar toda esta membrana. O sea, su estructura, la estructura de esta proteína es de esa manera. Algunas van a abarcar solamente una parte de la membrana, otras van a atravesarla por completo, y esas que atraviesan por completo la membrana son las proteínas de transmembrana, que son aquellas que van a atravesar. Hay algunas que están netamente incrustadas, básicamente. Algunas de estas proteínas también van a tener una especie de poro en el centro, que es por donde van a pasar sustancias de unas características especiales que también las veremos más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver los dos tipos de proteínas. Aquellas proteínas integrales que están como incrustadas, esas que tienen ese poro, ese canal que les comentaba que es por donde van a pasar sustancias, ¿no? Y vemos que esas que tienen ese canal atraviesan toda la membrana, y otras que están nada más en uno de los extremos, que vendrían a ser las periféricas. No se van a extender hacia la parte interna. Es una membrana que está como superficialmente, sin embargo está incrustada, pues, ¿no? No es que está fuera, sino que es una proteína de membrana celular. Vamos a la siguiente diapositiva y reproduzcan ese video y vamos a ver cómo es que están dispuestas estas proteínas. Adelanten hasta el minuto. Quiero que vean básicamente, a ver, acá está. Váyanse al minuto 1:12, en la que van a ver cómo es que un soluto, una partícula, un solvente, una sustancia está atravesando una proteína de membrana. Esta proteína es una proteína que atraviesa toda la membrana, que vendría a ser una proteína de transmembrana, una proteína de tipo transmembranal, ¿no? Como pueden ver en el minuto 1. Acá está. En el minuto 9. Pónganlo en el minuto 9 y van a ver cómo esta proteína de membrana va a permitir que pase un solvente, una sustancia de la parte interna a la parte externa. Bien, ahora entonces, como hemos visto, los tipos de proteína van a variar en función de cómo es que están colocadas en la membrana, pero también van a variar en función de su función, valga la redundancia, y de la naturaleza. Por eso vamos a encontrar en la diapositiva 14 que podemos encontrarnos ante proteínas de tipo con una especie de canal, que son proteínas integrales,
Ya sabemos cuáles son las proteínas integrales que actúan como poros. A partir de estas proteínas van a pasar y entrar sustancias, partículas bastante pequeñas, como pueden ver, hacia afuera y hacia adentro. También nos vamos a encontrar con proteínas de tipo transportadores, que son proteínas que van a cambiar su forma para que pueda entrar y salir una sustancia, ya sea de la parte interna a la parte externa o viceversa. También nos vamos a encontrar ante proteínas receptores, que son proteínas integrales que van a reconocer determinadas moléculas a las que se le unen y fijan, y van a poder identificar hormonas como por ejemplo neurotransmisores, nutrientes, que son importantes, bueno, que fuesen importantes para la función celular, porque estas van a reconocer y van a decir, esta sí necesito, ¿no? Entonces va a entrar por esta proteína. Hay veces en la que va a reconocer y va a decir, no, este componente o este neurotransmisor no se necesita a esta célula y no lo va a ingresar. Nos vamos a encontrar que también otro tipo de proteína pueden ser las enzimas, que van a ser integrales o periféricas y van a servir para catalizar reacciones en la superficie de la membrana. Como pueden ubicar las enzimas, esas van a catalizar. Catalizar es poder agilizar, van a poder permitir que se realicen reacciones en la superficie de la membrana. Ya puede ser en la superficie externa como puede ser en la superficie interna. También nos vamos a encontrar con proteínas de anclaje, que son proteínas periféricas que se van a encontrar en la parte del citosol, o sea, internas. Citosol es hablar de citoplasma, de la membrana, y que sirven para fijar los filamentos del citoesqueleto, que lo veremos también más adelante cuando toquemos el tema de citoplasma. Bueno, ahora, como vemos, nos hemos encontrado ante las diferentes variantes de proteínas, pero ahora es importante que conozcamos cuáles son los movimientos y el transporte que hay del interior al exterior, y nos vamos a encontrar que hay una serie de transportes, que son básicamente de dos tipos, pasivo y activo. Lo que pasa es que para poder vivir y crecer las células van a necesitar, obviamente, recibir constantes nutrientes y eliminar sustancias de desecho, para que no se vayan a acumular dentro de ella y que esto pueda causar algún daño. Entonces, estas sustancias también van a secretar sustancias producidas por la misma célula. Todos los nutrientes, desechos y secreciones van a tener que pasar a través de estas proteínas de membrana. Ahora, hay dos tipos de transporte, que son el transporte pasivo y el transporte activo. ¿En qué se diferencia? Que el transporte, y vamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver un esquema general de los tipos de transporte. Dentro del transporte nos vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? El transporte pasivo y el transporte activo. ¿En qué se diferencia? En el transporte pasivo es aquella que va a favor de la gradiente de concentración y que no requiere gasto de energía. Y de ellas vamos a encontrar de tres tipos: por difusión simple, por difusión facilitada y por ósmosis. Por el contrario, en el caso del tipo de transporte activo, es aquel en el que se va en contra de la gradiente de concentración y va a demandar gasto de energía. Vamos a encontrarnos también ante tres tipos, que es la endocitosis, la exocitosis y unas bombas, que vamos a ver más adelante, que es básicamente las bombas de intercambio de sustancias específicas, que lo vamos a ver en su momento. Entonces vayamos a ver el primer tipo de transporte, que vendría a ser el transporte pasivo por difusión simple. Es aquella en la que van a pasar moléculas bastante pequeñas, sin cargas, como por ejemplo en el caso del oxígeno o el dióxido de carbono, a través de esta membrana celular. Y sucede que van a ir desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Y van a ir a favor de la gradiente de concentración. Bien, entonces como podemos ver ahí, podemos reconocer la parte interna de la célula y el fluido exterior de la célula, o sea, la parte externa, y va a ir de la parte con mayor concentración que está afuera hacia la región con menor concentración que está dentro de la célula. Bien, otro tipo de transporte es el tipo de transporte por difusión facilitada, en la que vamos a tener, en este tipo de transporte vamos a encontrarnos con que van a ser necesarias dos tipos de proteínas de canal y proteínas portadoras. En este caso, las moléculas que no puedan atravesar directamente, como en el caso anterior, porque en el caso anterior por difusión simple son moléculas más pequeñas, pero cuando no se pueda transportar estas moléculas pequeñas, vamos a necesitar unas proteínas que van a cambiar de forma
En el caso de las portadoras, van a cambiar de forma para que pueda ingresar este elemento, ¿no? Y vamos a encontrarnos básicamente que va a ser necesario dos tipos de proteínas, que son las de canal y las portadoras. Ahora, ¿en qué se diferencia? Que las de canal van a tener poros permeables o canales en esta bicapa, por el cual van a pasar ciertos iones que van a cruzar la membrana. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloruro, que son sustancias por las que van a pasar por este tipo de proteínas. Y otro tipo de proteínas son las portadoras, que son aquellas que van a cambiar su forma para que pueda permitirse el transporte de estos iones, ¿no? Bien, otro tipo vayamos a ver la siguiente diapositiva, otro tipo de transporte es aquel tipo de transporte pasivo por ósmosis, que en realidad no es otra cosa que una variante de la difusión simple, del tipo de transporte por difusión simple, en la que se trata del paso del agua a través de la membrana, de una membrana semipermeable. Lo que sucede es que la membrana deja pasar el agua, pero no los solutos. El agua pasa desde una solución de menor concentración de solutos hacia otra de mayor concentración. Y nos vamos a encontrar ante tres condiciones. Nos vamos a encontrar ante una de las posibles soluciones en la que nos vamos a encontrar es ante una solución isotónica, que es cuando existe la misma concentración dentro y afuera de la célula. Entonces, esto va a traer un equilibrio dinámico, se va a dar un equilibrio, ¿no? Porque tanto dentro como afuera es la misma concentración y luego va a poder ir de afuera hacia adentro como de dentro hacia afuera con la misma velocidad. Entonces, bajo estas condiciones, los glóbulos rojos se van a mantener, su forma se va a mantener, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos van a estar intactos, ¿no? Los glóbulos que se encuentran en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en el plasma, que es en donde se encuentran estos glóbulos rojos, que los rodea, es una sustancia isotónica. Entonces sucede que los glóbulos rojos no van a cambiar su forma, van a mantener su forma. En el caso de cualquier tipo de célula que se encuentra bajo estas condiciones, se van a mantener estables las células que se encuentran en este tipo de condiciones. Otra condición que nos podemos encontrar es ante una solución hipotónica. Es aquella en el que la concentración de los materiales disueltos en el agua fuera de la célula, o sea, afuera, es menor que la concentración que hay dentro de la célula. Es decir, de adentro hacia afuera. La concentración va de mayor, la concentración interna de la célula es mayor y la concentración externa es menor. Entonces, sucede que como hay mayor concentración dentro de la célula, esta célula va a llegar a explotar, por lo que la concentración interna es mayor. Ahora, la resistencia que se da en las paredes, ¿no?, se llama turgencia. Y bueno, supongo que han escuchado sobre las pieles turgentes. Y bueno, una característica es que sus células están con una concentración interna mayor que el medio en el que se encuentran. En el caso de las plantas sucede también que en las plantas la turgencia lo que le da es que los tallos se pongan más rígidos y también las hojas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo mismo sucede en las células animales como en las células vegetales. Otro tipo de condición en la que nos vamos a encontrar puede ser una solución hipertónica, en la que sucede lo opuesto, en la que la concentración disuelta en el agua fuera de las células es mayor. Hace un rato la concentración que estaba fuera era menor y la interna era mayor, por eso que hacía que el glóbulo rojo o la célula se infle. En el caso de la hipertónica, la concentración que está fuera es mayor y la que está interna es menor. Entonces eso lo que va a hacer es que los glóbulos rojos se vayan a encoger porque la concentración que está afuera es mayor, va a empezar a presionar y los glóbulos rojos van a llegar a arrugarse. ¿No ha pasado de que han visto cuando nos pasamos mucho tiempo en el agua y las células, sucede que nuestros dedos se arrugan? Sucede que efectivamente nuestras células ya están tan cargadas en el medio externo que hace que esté más concentrada en nuestra piel superficial y cause eso en nuestras palmas, ¿no?, en nuestros dedos. En el caso de las células vegetales, el contenido separa la pared celular. Como vimos, es una pared más rígida y lo que va a causar un medio de este tipo, en el caso de las plantas, que va a separar la pared celular y se va a concentrar en el centro por la pérdida de agua y eso se llama la plasmólisis, lo que va a generar la pudrición de las plantas. Bueno, entonces hemos visto los tres tipos de transporte pasivo que puede tener la célula, ¿no?, que es por difusión simple, por difusión facilitada
y por ósmosis y las condiciones en las que se puede encontrar bajo ósmosis, ¿no? Ahora, vayamos a conocer un poco sobre el transporte activo. El más característico que da que tiene este tipo de transportes es la bomba de potasio. Sucede que la bomba de potasio son proteínas de transmembranas que se distribuyen alrededor de la membrana al experimentar una serie de cambios conformacionales. Y estas bombas se van a encargar de intercambiar sodio por el potasio a través de la membrana. Entonces van a introducir sodio, va a haber un intercambio de sodio-potasio y nos vamos a encontrar que aún así vamos a encontrar tres tipos de transporte activo por bomba, que puede ser un transporte unipor, simpor y antipor. Las unipor son aquellas en las que la molécula se mueve en una sola dirección. Como pueden ver en la imagen, si la agrandan o si la ven con claridad, ven que la primera es de transporte sencillo o unipor, va de un lado al otro lado. En el transporte activo, simpor, en el que son dos solutos los que van a ir en la misma dirección en el mismo momento. En el de la derecha, que se llama, otro nombre es el unidireccional, en la que son dos solutos, la bolita negra y la bolita blanca, van a entrar en la célula, pero son dos por el mismo canal, por el mismo medio, por una proteína de transporte. Y otro tipo de transporte activo es el tipo antipor, en la que son dos solutos o son dos sustancias que tienen que entrar, perdón, una va a entrar, que van a ir en direcciones opuestas, una va a entrar y la otra va a salir. Entonces, van a trabajar siempre a través de una proteína de membrana, ¿no? Que es esta bomba, y para que suceda esto tiene que haber desgaste de energía. Por eso al inicio les comenté que la diferencia entre un transporte activo y un transporte pasivo es que en el transporte pasivo no hay gasto de energía, mientras que en el caso del transporte activo sí hay gasto de energía. Bien, un siguiente mecanismo de transporte activo es la endocitosis, que es un proceso en el cual la célula va a captar partículas del medio externo mediante la invaginación de la membrana en la que se engloba partículas para ingerir. Para ello hay un estrangulamiento de esta membrana, va a invaginarse para que pueda captar a este componente o lo que quiera ingresar dentro de esa célula, ¿no? Ahora, existen de dos tipos. Existe la fagocitosis, que me imagino que la deben de haberla escuchado desde el colegio, y la pinocitosis. La más común es la fagocitosis porque es más grande, es más macro. Y vamos a ver en qué se diferencia cada una de las dos. En el caso de la pinocitosis, es cuando van a introducirse células pequeñas o gotas de líquido, entonces son bastante más pequeñas. Entonces lo que sucede es que la partícula que va a entrar se va a pegar a la membrana celular, la membrana celular se va a invaginar, va a deformarse un poco y va a formar un canal, como pueden ver en el segundo gráfico, va a formar una especie de canal. Ahora, esta partícula va a entrar hacia lo más profundo de este canal y a la parte interna de este canal se va a desprender hacia adentro, se va a desprender y va a formar una bolsita que va a estar dentro de la célula que se va a llamar una vesícula. Esta partícula se va a formar de forma separada y va a empezar a dirigirse por las diferentes partes en las que tiene que ir, ¿no? Porque hay una cadena de reacciones que sucede, que lo veremos también en otro momento, cuando ingresa una partícula dentro de la célula. Pero entonces, este tipo de transporte por pinocitosis hace referencia a aquellas células que van a introducirse dentro de una célula, o sean partículas pequeñas o sean gotas. Entonces son bastante pequeñas, no necesitan tanta gestión, por así decirlo, para que puedan entrar dentro de la célula. Y bueno, la fagocitosis, por el contrario, es un tipo de transporte en la que van a entrar materiales que son sólidos más grandes, ¿no? Y va a suceder algo similar. La membrana celular se va a extender, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que entre, pero mientras que en el caso del anterior lo que sí es que se ponía en la superficie y se formaba un poro, en este caso la célula va a deformarse y va a querer abrazar a esta partícula o bueno a esta materia sólida que intenta introducir. Ahora, cuando hablo de esta materia puede ser un bicho también, como lo pudimos ver en el video. Entonces va a fagocitarla, va a deformarse su membrana, va a englobarla y la va a introducir. Entonces la membrana se va a extender de una forma y va a formar unos pseudópodos, que son estas dos
como bracitos que van a querer englobar a esta partícula. Y la célula va a rodear el material en una bolsita. Esta bolsita se va a separar de la membrana y se va a convertir en una vesícula grande, que ahora va a quedarse en el citoplasma. Esta vesícula que se forma en la fagocitosis son mucho más grandes que la que se forma en la pinocitosis, ¿no? Porque como pudimos detectar, ¿no?, en la fagocitosis estamos hablando de materiales que son más grandes, es una partícula más grande que tiene que entrar y a través de este mecanismo, ¿no?, por fagocitosis. Y por último, el último tipo de transporte activo es la exocitosis, que también deben haberlo escuchado y en realidad su nombre nos está diciendo todo. Es un tipo de transporte en la que el objetivo principal es la salida de macromoléculas desde la célula a través de una evaginación en la que la célula va ahora a liberar. Entonces se forma una vesícula, esta vesícula va a viajar hasta la membrana y la membrana finalmente va a hacer que se liberen esta sustancia, ¿no? Porque en su momento también pudimos ver de que la célula no solamente va a necesitar liberar sustancias que necesita excretar también, ¿no? Y ahora este tipo de mecanismo también va a requerir el gasto de ATP, que vendría a ser energía. Bien, hasta aquí es donde vamos a llegar con lo que es membrana celular. Si es que les queda alguna pregunta, pues estoy abierta a escuchar sus preguntas. Espero que les haya gustado y vamos a estar en comunicación. Como les comentó Sandra, van a tener una evaluación por clase, que no va a tener una calificación, pero les va a dar a ustedes un indicio de qué es lo que entendieron o qué es lo que necesitan reforzar. Y sería importante que resuelvan este cuestionario, porque se van a medir ustedes mismas y también yo voy a poder medir cómo es que están avanzando. Entonces espero que haya sido de su agrado y espero cualquier pregunta. Muchas gracias.